Profe, tienes desactivado el micrófono. Pues si estás hablando, ¿no? Ah, bueno, profe, escriba, escriba. No, profe, no se te escucha nada. Ahí, ¿qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Ya, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Listo. Entonces, es muy raro lo que pasó, pero bueno. Otro break. Ahí está, entonces, repeat, me voy a devolver. Y vamos aquí, ¿cierto? Entonces, chicos, como les venía diciendo, resulta que otra de las patologías más frecuentemente encontradas a nivel de columna es los aumentos o las disminuciones en las curvaturas normales, o sea, en la sifosis o en la lordosis. En ese sentido, cuando tenemos aumentos de la curvatura, pues se denominarán hipersifosis o hiperlordosis. Y si tenemos, digamos que reducciones en la curvatura, se llamarán o aplanamientos o rectificaciones. Ahí ya no aplica como el hiposifosis, no, o sea, es un aplanamiento o una rectificación. Entonces, las hipersifosis generalmente se manifiestan a nivel de la región dorsal. Es supremamente característico de lo que llaman la joroba, esa misma. Entonces, esa hipersifosis básicamente se asocia a un aumento normal en un plano sagital de la curvatura en C que tenemos a nivel de la región dorsal. Entonces, ese aumento normal va a hacer que uno se cambie toda la disposición de la caja torácica y toda la disposición de la región torácica y dorsal para poder, digamos que, suplir esa alteración que se está generando. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, vicios posturales, enfermedades degenerativas, fracturas. Entonces, pero de generalidad, casi siempre el vicio postural es una de las mayores causas de hipersifosis. Entonces, quiero que vean acá la imagen de la chica y se van a dar cuenta cómo se cambia esa disposición de la caja torácica. Uno empezando porque
porque mire que, bueno, se aumenta la curvatura cifótica. Mire la disposición de la caja en la región anterior, digamos que se aplanó un poquito y se fue hacia abajo, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, mire la posición del abdomen, lo que quiere decir que también se me altera la disposición del diafragma. Cuando se alteran esos tres aspectos, entonces la expansión antero-posterior que tiene el tórax no se da completamente, o sea que se restringe el ingreso de aire por la posición. Eso me genera dificultad para respirar. Claramente es en una hipercifosis, digamos que excesiva. ¿Listo? También, pues evidentemente va a presentar fatiga, dolor de espalda, muy característico a nivel de la región paravertebral, paralelo a las escápulas, como en la región medial de las escápulas. Se genera sensibilidad o rigidez de la columna, pues claro, es que yo estoy perdiendo la distensibilidad que tienen mis tejidos. Los tejidos tienen un tono y tienen una capacidad, como lo vimos en el caso del músculo, de elongarse y volver a su posición. Entonces, cuando pasa esto, el músculo pierde esa tonicidad que tiene previa y se pierde y se elonga demasiado. Entonces, uno se generan espasmos musculares, se genera dolor por esa, digamos que por esa tracción básicamente. Y también se asocia con contracturas, como les mencionaba. Pero no es la única alteración que tenemos de las curvaturas. Tenemos también hiperlordosis o rectificación lumbar o rectificación cervical. Entonces, esa rectificación pasa primordialmente en estas dos regiones por su amplia movilidad. No sé si de pronto se han dado cuenta que cuando ocurren esos accidentes en vehículos, generalmente las personas tienen una reacción de movimiento de cabeza hacia adelante y hacia atrás muy brusco. Entonces, cuando pasa generalmente eso, entonces es cuando tenemos condiciones como, por ejemplo, las rectificaciones, que es lo que hace el músculo. Entonces, imaginen que tenemos la vértebra y la otra vértebra. Y tenemos el músculo que está ahí, como lo vimos en la imagen. Cuando se hace movimiento, el músculo lo que hace es recogerse, generar un espasmo protectivo para evitar que se genere mayor lesión. Es exacto, Jefferson, a lo que llaman el latigazo cervical, es eso. El latigazo es ese movimiento rápido de la región cervical y de la cabeza y del cuello. Pero el músculo como tal, para evitar que se lesione, entonces ya vimos que el disco se corra, que se corra una vértebra. Entonces, básicamente lo que sucede es, se genera un espasmo protectivo. Y ese espasmo protectivo es el que con el tiempo vamos a ver que desencadena ciertos, digamos que un montón de cosas en el sentido de que genera cefaleas, pues cefaleas por tensión. Adicionalmente eso modifica toda la posición de la columna cervical, o sea que altera también la articulación temporomandibular. Entonces, por ejemplo, las aperturas y los cierres de la boca se ven afectados, los movimientos de la mandíbula se limitan, porque justamente por digamos que por ese latigazo que se presentó. Entonces, cuando los músculos se espasman, ahí a eso se le denomina la rectificación lumbar, porque lo que hacen es traccionar su inserción o la inserción que tienen en las apófisis transversas o espinosas. Y esa lordosis que yo tenía a nivel cervical se perdió, se aplanó completamente. Entonces, se dice que se clasifica como una rectificación cuando ya hay pérdida o disminución de más o menos unos 20 grados de la curvatura normal. ¿Listo? Y por su parte, la hiperlordosis generalmente se da a nivel lumbar, que si nunca a nivel cervical, predominantemente a nivel lumbar. Y genera un aumento, o se identifica que es hiperlordosis cuando hay aumento de la curvatura lumbar con un ángulo por encima pues, de 60 grados. Entonces, vamos a ver una imagen. Esa imagen es un poquito exagerada, pero básicamente es una alteración. Digamos que esta sí es una alteración neurológica, no sé si alcanzan a observar en el cuello, que en el cuello se evidencia la tensión que existe a nivel muscular y que toda esa alteración a nivel muscular me llevó a presentar una hiperlordosis. Entonces, mire la hiperlordosis real. Entonces, causas, pues como les decía, el sedentarismo, el estrés, los trastornos posturales, la hiperlaxitud, algunos factores genéticos o alteraciones genéticas, alteraciones congénitas y el pie plano y alteraciones pues en la biomecánica del apoyo. Entonces, cuando pasa eso, eh, recuerden, echen cabecita un poquito de lo que hicimos en posturometría. ¿Se acuerdan que generalmente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alteraciones a nivel de rodilla, hiperextensiones, tenemos anteversiones de cadera, voy a llevar también hiperlordosis? Pues claro, estas también me van a llevar a mí alteraciones en todo el miembro inferior. Entonces puede haber una alteración desde la posición de la cadera que me lleva a hiperlordosis y alterar todo el miembro inferior, o desde el apoyo.
Entonces tengo malos apoyos, apoyos con una tendencia, por ejemplo, al borde interno, que me llevan a mí a valgos, a hiperextensiones y asimismo anteversiones de cadera y finalmente hiperlordosis. Entonces, todo es una cadena, básicamente. Causas de la lordosis tenemos estas, pero causas de la rectificación, ya hablamos de algunas como el latigazo cervical, enfermedades reumáticas, el sedentarismo, el estrés, los espasmos o acortamientos musculares y la rigidez articular. Pasa incluso un fenómeno particular en la rectificación lumbar, y es que cuando la persona tiene degeneración a nivel de la columna vertebral en la región cervical o lumbar, para que se dé esa rectificación, entonces digamos que esa degradación del disco va a hacer que el músculo traccione más y más y más y más, lo que quiere decir que con el tiempo se va perdiendo la curvatura. Entonces usted va a ver una degradación del disco, una alteración de las vértebras o de los cuerpos vertebrales y adicionalmente a eso, pérdida de la curvatura. Rectificación de la curvatura. Tratamiento, bueno, estas tienen una ventaja y es que tienen un tratamiento que es un tratamiento primordialmente no invasivo a menos que supere, por ejemplo, 60 grados o que supere, por ejemplo, 25 grados para el caso de la hipercifosis. Entonces, aquí es donde viene la tarea, su primera tarea del día de hoy. Y esa tarea es la actividad número 1 que van a completar en la plataforma. Entonces, les voy a dejar acá actividad 1. Entonces, van a leer acerca de estabilización segmentaria, van a leer acerca de CLAP, se los estoy poniendo en el chat para que puedan tener en cuenta ahí qué es lo que vamos a poner. Estabilización segmentaria, van a leer acerca de CLAP y adicionalmente a eso van a leer de reeducación postural global. Le dicen también RPG. Van a revisar esas 3 estrategias. Son estrategias de abordaje terapéutico basado en el ejercicio y en los estiramientos o fortalecimientos que me van a ayudar a mejorar una condición en particular en términos de la columna vertebral. Entonces, van a averiguar las 3 y para la primera actividad me van a poner un comparativo cada uno. Va a comentar, ahorita yo ya se las voy a montar ahí, pero van a montar un comparativo entre entre esas 3 estrategias. ¿Cuál es el objetivo? Les voy a poner acá los ítems. ¿Cuál es el objetivo de cada estrategia? ¿Cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y cuáles son los beneficios? Entonces, objetivo, indicaciones, contraindicaciones, beneficios y cómo se desarrolla cada técnica. En términos de si tiene alguna postura, si tiene algunas indicaciones al usuario, si tiene algunos requerimientos particulares, el uso de elementos, qué es lo que hacen. ¿Listo? Entonces, eso va a ser su tarea, pero mientras tanto les cuento. Para el tratamiento, por ejemplo, de alteraciones de la columna, entonces lo que buscamos primordialmente es trabajar sobre el fortalecimiento y la elongación de ciertos músculos. El hecho de que usted vea un músculo que esté acortado no quiere decir que esté fuerte. Lo que quiere decir más es que ese músculo perdió su tono, digamos que su longitud óptima y lo que hizo fue esto. Y eso lo único que genera es que el músculo se debilite. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar haciendo ese trabajo de contracción efectiva en el músculo. Entonces, acá primordialmente de lo que hablamos es o en estas técnicas, es tratar de mantener justamente la elongación muscular o en la flexibilidad, mantener una buena condición de fuerza para mejorar y pues favorecer, digamos que esa condición en términos de columna. Entonces, tarea número 1 en la actividad número 1. Ejercicios de estiramiento, ejercicios muy útiles, trabajos desde pilates, desde yoga, que favorezcan la elongación y el mantenimiento de la línea media, son supremamente útiles en estos casos. Hay que ser muy claros en hacia dónde se encuentra ubicada la curvatura. Entonces, todo lo que sean curvaturas hacia la derecha, o sea, la convexidad esté hacia la derecha, lo que yo siempre debo hacer es, debo elongar y debo estirar toda la región izquierda, porque muy probablemente los músculos lo que hicieron fue esto, se recogieron y traccionaron digamos que la región dorsal, lumbar, la que tenga la curvatura. Pero si yo los estiro, voy a permitir que pase esto y se vuelva a alinear mi columna. Entonces, la tarea acá primordialmente es que usted logre identificar en términos de las ejecuciones qué es lo que está mejorando o qué es lo que debería mejorar. ¿Listo? ¿Es clara la tarea, chicos?
Profe, la tarea es como tal en un foro, tipo foro. Sí. Si es en un foro, pueden hacer un cuadrito, yo se los voy a montar ahí en el, en el curso Classroom y ahí lo van a tener. Van a tener para resolverlo máximo la otra semana, o sea, máximo hasta el otro lunes. ¿Listo? Antes, o sea, el otro lunes ya es Semana Santa. Entonces van a tener antes de ese lunes, o sea, a las 6:50 para que termine 6:55 para que lo hagan. Y ya, ese será el plazo máximo. Profe, ¿tú vas a hacer clase en Semana Santa? No, no tienen clase en Semana Santa. Uh, Normalmente no. Sí deberíamos tener para poder adelantar lo que nos falta, la temática, para seguir viendo como temáticas. Pero aquí, ya que recordamos Semana Santa, entonces aviso parroquial. Aviso parroquial. es que es Cuando pecado, profe. volvamos, sí, claro, nos volvemos pescados. Entonces, eh, algo importante, chicos, para después de Semana Santa, ya arrancamos con las exposiciones. Entonces, las exposiciones que incluyen, bueno, o más bien les voy a explicar la mecánica de qué es lo que vamos a hacer. No sé si de pronto vieron las últimas noticias, entonces todavía no tenemos una fecha límite. Lo más probable es que Jefferson, es que ¿qué? Es que vayamos más o menos hasta el 20, más o menos hasta el 20. Todavía, realmente todavía no es una certeza, pero entonces teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que se nos va a acabar el segundo corte, para el segundo corte van a tener un parcial que va a ser virtual. El parcial lo voy a montar desde los cuestionarios de Google, entonces les pido a todos por favor que actualicen su correo, tengan su correo al día, su correo institucional, porque como voy a hacerlo a partir de formularios de Google, entonces van a entrar con su correo electrónico. Uno. Dos, para absolutamente todos, el trabajo final digamos que ya del semestre, el trabajo final del semestre consiste en que van a ser por grupos, de acuerdo a los grupos de exposición que tienen. Entonces van a ser por grupos una infografía, es una infografía básicamente. ¿Qué es lo que van a hacer en la infografía? En la infografía van a relacionar, ya les di la fecha de la actividad, uno, Luis. Entonces, en la infografía van a relacionar eh, la patología que tienen, la patología que tienen y cómo digamos que signos y síntomas, cómo se define la patología y cómo se trata esa patología, pero van a hacer una infografía como si se la fueran a mostrar a una persona que definitivamente no entiende absolutamente nada, o sea, no sabe nada de la patología, entonces ustedes por medio de la infografía le van a explicar qué es, qué genera y cómo se trata desde el ejercicio físico y además cómo se previene. ¿Listo? Ese va a ser su trabajo para de aquí al final del semestre. Les voy a colgar la fecha para que la tengan presente ahí en los anuncios que salen como en el Classroom en la primera hojita. Ahí les voy a poner las fechas. Justo esa fecha específicamente para la entrega de su infografía, ¿listo? Además, evidentemente, de la exposición que tenemos. Eso sería todo para digamos que para entrega final, chicos. ¿Listo? Es decir, que solo nos faltaría eso para acabar semestre contigo, profe. De acá para allá terminan digamos que terminan conmigo esta teoría que estamos viendo de columna, de test evaluativos y demás. Y posterior a eso, entonces empiezan ustedes con las exposiciones. De ahí ya vamos a ver solo las exposiciones. Entonces están repartidas de aquí hasta que nos queden más o menos unas 2 clases antes de que se acabe el semestre y en esas últimas 2 se presentan las infografías y ya. Listo, los temas de exposiciones que tienen. No, Felipe, no importa, la infografía hay que hacerla. Eh, Porque en tal caso lo que vamos a hacer es me la envían acá y desde acá yo la proyecto y ustedes la presentan. ¿Listo? Entonces, esa se presenta, digamos, o sea, digital o se presenta en vivo y en directo, básicamente. Daniela les cuenta, entonces, les voy a volver a enviar, yo creo que en un cuadrito, cómo están organizados ustedes. Claro que Felipe por ahí también creo que tiene una hojita, una fotico que yo le envié. Entonces, si mal no estoy.
Lo pueden compartir al grupo de WhatsApp. Ah, bueno, sí. Sí, si quieren, más bien yo le vuelvo a enviar la fotico a Felipe entonces y Felipe les comparte otra vez cómo están organizados. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Listo, profe. Listo, listo, chicos. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Haremos, bueno, un par de quizzes y ya, básicamente es eso. Entonces, em, ténganlo ahí presente. Ahora sí, retomando. Entonces, tenemos, bueno, como les decía, muchas estrategias para abordar justamente la mejoría de la condición de la columna. Pero entonces tengamos algo presente y es que todas esas estrategias tienen indicaciones particulares, o sea, yo no todo el mundo le puedo aplicar, por ejemplo, una secuencia de estiramientos, no a todo el mundo le puedo aplicar una secuencia de fortalecimientos, porque probablemente lo que voy a hacer es, o puedo acentuar la lesión, como puedo mejorar, puedo acentuar la lesión. Entonces hay que tenerlo presente. No es permitido les cuento, bueno, las quizzes, todo lo que sean quizzes y cuestionarios y demás, y parcial, los vamos a hacer desde los formularios de Google. Entonces, digamos que es muy sencillo. Ustedes lo resuelven y tienen su nota inmediatamente, ¿vale? Entonces, chicos, pasamos a la siguiente patología y es una patología muy frecuentemente conocida. Es la hernia discal. Básicamente, la hernia discal es una enfermedad en la que una parte del disco intervertebral, específicamente, si se acuerdan que tenía un anillo fibroso y un núcleo pulposo, pues el núcleo pulposo se desplaza hacia una raíz nerviosa, la presiona y genera no solo dolor, sino genera otro tipo de alteraciones en la sensibilidad y en el, digamos que en el movimiento. Entonces, ¿por qué se presenta? O bueno, más bien, ¿en dónde se presenta generalmente? Pues resulta que la hernia discal es muy frecuente a nivel de la región lumbar. Entonces, la hernia no siempre va a tener el riesgo de, digamos que de llegar y comprimir el nervio, porque puede que se protruya, así se denomina cuando el disco sale, puede que se protruya, por ejemplo, a la región anterior o una región lateral, no tan lateral, posterior. Pero entonces, cuando pasan esas direcciones, pues suelen no generar compresiones, pero en una región lateral posterior hacia el nervio, o sea, la raíz nerviosa, genera compresiones que van a llevar a limitaciones de movimiento, pérdida de la funcionalidad, dolor y adicionalmente a eso alteraciones en la sensibilidad. Entonces, que sienta, por ejemplo, que hormiguea, que se le adormece algún segmento. ¿Listo? Entonces, si esa hernia es de gran tamaño y comprime los nervios digamos que a nivel lumbar, ¿se acuerdan que yo no tengo una médula que termine a nivel sacro, sino que termina un poco más arriba y luego solo se desprenden las ramas? Entonces, cuando se presenta a nivel lumbar cualquier compresión, genera a nivel de la región ya sacra una patología que se llama el síndrome de cola de caballo o el síndrome de caudequina, que lo que hace es que altera todos los nervios que, valga la redundancia, que inervan miembros inferiores, que inervan, por ejemplo, todos los músculos que están relacionados bueno, todos los músculos y no solo los músculos, sino toda la región pélvica. Por lo tanto, generan, por ejemplo, incontinencias, generan alteraciones de la musculatura del piso pélvico, del control de esta musculatura, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando sucede ese síndrome realmente se convierte en una urgencia. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es abrir y descomprimir inmediatamente. ¿Por qué? Por la gran cantidad de nervios que hay comprometidos cuando se presenta este tipo de alteraciones. Entonces, características particulares. Bueno, pues resulta que a nivel lumbar es la región que más presenta este tipo de condiciones, las hernias discales. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les mencionaba que, el, que en la región lumbar donde yo más soporto carga, donde más peso se genera, pues claro, entonces en ese sentido, al generarse más peso, el disco intervertebral tiene que soportar más. Entonces, y además de eso, tiene una gran movilidad, lo que quiere decir que en esa región es donde más riesgo hay de presentar hernias discales, sobre todo en el E4 y en el E5, muy cercana a la pelvis. La incidencia en Estados Unidos, no sé si existe, en Colombia no tengo un dato epidemiológico exclusivo de la incidencia, pero en Estados Unidos más o menos se dice que el 2% de la población puede llegar a presentar una hernia discal.
que esta se asocia con dolor, pérdida de la fuerza muscular y parestesias del lado donde se está generando justamente esa, digamos que esa compresión. Se recuerdan, existen unas estructuras que se llaman dermatomas y miotomas. Los dermatomas y los miotomas tienen una función particular, inervar o dar la sensibilidad y dar el movimiento a ciertas regiones del cuerpo. Entonces, cuando se altera, por ejemplo, L1, L2, L3 o L4, tienen su dermatoma que va a inervar específicamente una región. Entonces, con el tiempo, cuando se genera este tipo de lesiones, este tipo de hernias, se lesiona todo ese dermatoma. Entonces, usted va a sentir, por ejemplo, que se le adormece toda la región posterior del muslo. Pues claro, porque esa región está inervada por un dermatoma particular. El pronóstico generalmente en este tipo de enfermedades y patologías es estable y es a favor. Las personas pueden vivir con una hernia discal sin problemas. El tema es cuando no, bueno, digamos, no se identifica que es una hernia discal, uno, y dos, cuando la persona no es muy juiciosa con las recomendaciones. Cuando no es muy juiciosa, muy probablemente, o más bien el riesgo es que toque, digamos, que generar tal vez una intervención quirúrgica o que toque, digamos, que intervenir desde otra forma, algo más invasivo que no sea tan terapéutico. Entonces usted puede vivir con recomendaciones sin problemas y con una hernia discal. Es un dolor adicional que se caracteriza por ser un dolor, digamos que de origen como insidioso se le llama, o sea que empieza muy suavemente y luego va aumentando y luego va aumentando y no es un dolor continuo, sino es un dolor periódico y que finalmente hasta que llega un punto en el que genera o bloqueos de columna o el que genera dolores excesivos y pérdida de la fuerza o de la sensibilidad. ¿Listo? Pero no siempre se asocia con signos neurológicos. Entonces acá pueden ver más o menos qué es lo que pasa a nivel de la hernia discal. Entonces, como pueden ver, se salió el disco, generó compresión a nivel digamos que de la médula espinal, como lo notan, y pues finalmente eso va a manifestarse de formas particulares. Y mire lo que sucede con el disco pierde como su grosor, o sea, otra vez es el vuelo que se va volviendo más delgadito y perdió todo su grosor. Entonces vamos a ver aquí un videito cortico. Hernia de disco. Los nervios que salen de la región lumbar se unen y viajan a través de la cadera como el nervio ciático. Cuando este nervio es pellizcado por un disco herniado, se siente una sensación de dolor, quemazón, hormigueo o adormecimiento desde la parte inferior de la espalda hasta los pies. Para comprender qué es una hernia de disco, miremos primero un disco normal. Las vértebras óseas de su columna vertebral están separadas una de otra por láminas de cartílago firme, llamadas discos intervertebrales. Los discos actúan como absorbentes de impactos y permiten el movimiento normal, libre de dolor de la espina. Estructuralmente, el disco está compuesto de dos partes principales, el núcleo interno y la pared exterior. El desgaste del envejecimiento normal o trauma pueden causar daño al disco. El suave núcleo se endurece y se separa. El anillo se debilita y forma pequeñas roturas. El disco se hernia cuando las piezas dañadas del núcleo se desgarran a través de una rotura en el anillo. El disco herniado a menudo pellizca una raíz nerviosa local. Entonces ya vieron más o menos qué sucede y cómo se forma una hernia de disco. Entonces, en ese sentido, como les mencionaba, dependiendo de la región en donde se dé la hernia, pues podemos tener unas ciertas alteraciones particulares. Entonces, ¿cómo qué alteraciones podemos tener? Si hablamos, por ejemplo, a la altura vámonos a la altura de C3 o C4. Entonces, recuerdan que les mencionaba yo que tenemos, por ejemplo, si tenemos alteraciones por encima de C3, es un riesgo. Entonces, tenemos C3 y C4, en el cual las alteraciones serán primordialmente sensitivas, dolor y parestesias en la zona de la mastoidea.
Entonces, más o menos en la región posterior de la mandíbula o en la región posterior del cuello, atrofia y debilidad del deltoides, debilidades en el bíceps, ¿cierto? Debilidades en el tríceps o en los flexores, dolor en el antebrazo, dolor en la región cubital del antebrazo, dolores en las, dolor en las manos, por ejemplo, alteraciones como por ejemplo disminución de la fuerza en la flexión plantar, si tenemos alteraciones en el E5, que es el más frecuente, se altera por ejemplo la marcha, entonces se presenta que las personas marchan en puntillas o les cuesta marchar en puntillas, que se atrofian los dorsiflexores, que se atrofia también, por ejemplo, todos los músculos como el cuádriceps, el isquiotibial, tenemos atrofia de aductores, entonces se alteran todas las, digamos que las ejecuciones motrices y esto va a depender mucho de en qué nivel se haya presentado, se esté presentando la lesión. Entonces, ¿qué se utiliza mucho para la hernia de disco? Pues les cuento que para la hernia de disco esas estrategias que ustedes van a leer, como por ejemplo la estabilización segmentaria, es una de las mayores estrategias y las más usadas para este tipo de condiciones, para la hernia justamente. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que me contribuye a la movilidad intersegmentaria. No les voy a contar más porque les estoy haciendo la tarea, pero entonces se utiliza en gran medida uno las tracciones, entonces el generar tracciones o elongaciones de esa, digamos que de esa región lumbar y adicionalmente a eso el fortalecimiento de la musculatura abdominal. Entonces aquí viene la segunda parte. Van a relacionar esas estrategias que están usando con el fortalecimiento con el fortalecimiento de la región abdominal. Entonces, además de que van a buscar cuál es la indicación, cómo se hace, qué elementos se requieren y qué mejora, ¿cierto? Y qué contraindicaciones tiene. Entonces me van a contar también qué relación tiene el realizar cualquiera de esas estrategias con el entrenamiento de la musculatura abdominal o de la musculatura del core. ¿Listo? Yo tengo algunos artículos, voy a tratar de subirles información para que tengan de dónde soportar lo que van a argumentar ahí. ¿Listo? Entonces, sigamos con la siguiente patología que tenemos y es la espondilolisis. No es una patología tan frecuente, pero últimamente a raíz de, digamos que las acciones y de las actividades laborales que realiza la gente, o de pronto de algunos deportes un poquito, podemos decirlo como deportes de alta intensidad tal vez, entonces, o que generan una alta carga, entonces se presenta con relativa mayor frecuencia que antes. La espondilolisis básicamente es la ruptura de la lámina de la vértebra, entonces como ustedes pueden ver aquí en la imagen, se está rompiendo esa sección que digamos que conecta la vértebra, por ejemplo, con las apófisis. Entonces, se rompe una región de la vértebra de forma que pues esa articulación facetaria que se forma queda separada del resto de la vértebra. Y básicamente, así como una hernia discal es muy frecuente en el E4 y el E5. ¿Por qué? Por la carga que recibe. Entonces, miremos acá un poquito. Etiología, ¿dónde se origina o cómo se origina? Entonces, primordialmente tengo dos orígenes, uno congénito y uno traumático. El congénito es porque no se dio la osificación adecuada de esa, digamos que de ese cuerpo en la unión con la lámina y con la apófisis, por ejemplo, y pues permanece así toda la vida hasta que finalmente boom, se evidencia la fractura. O tenemos un proceso traumático en el cual se provoca por microtraumatismos repetidos y que llevan a fracturas y cada vez va siendo microfracturas que finalmente van a hacer que se rompa toda esa región, que se fracture toda esa región. Causas. Pues nada, tenemos causas como por ejemplo defectos congénitos, ya vimos un defecto congénito como el que no se forme o no se una bien esa región, traumatismos agudos en columna, accidentes, por ejemplo, sobreextensión crónica de la columna, entonces actividades deportivas que sean, que por ejemplo involucren movimientos muy amplios, entonces por ejemplo una gimnasta, entonces utiliza rangos muy amplios y cuando tienen extensiones excesivas o flexiones excesivas pueden llevar a esa ruptura. ¿Listo? Adicionalmente a eso tengo también como una causa la condición degenerativa de la columna. Entonces, esa condición degenerativa de la columna hace que yo tenga menos hueso. Cuando tengo menos hueso, tengo menos fortaleza de la estructura y pues finalmente eso se traduce en una fractura. Como ven aquí en la imagen, tengo mi cuerpo vertebral y miren esa fractura y lo que genera esa fractura es que
con el tiempo se haga un deslizamiento. O sea que yo tengo esta patología asociada a otra. Tengo la espondilolisis cuando solo se da la fractura asociada a o como consecuencia se puede generar una espondilolistesis, que es cuando ya se separa, entonces a partir de esa fractura se me separaron las dos vértebras. Ya vamos a ver qué es lo que pasa, ya les voy a mostrar una imagen ahí. Pero entonces, ¿qué síntomas tenemos? Uno, dolor, ese dolor es irradiado, dolor pues obviamente en la región donde se encuentra justamente esta alteración y pues se irradia, espasmo muscular, limitación completa del movimiento y limitación funcional. Entonces, si es a nivel lumbar, la flexión de tronco está completamente, digamos que completamente no abolida, pero completamente disminuida, al igual que la extensión y al igual que las inclinaciones. ¿Listo? Entonces, como les digo, no son patologías así supremamente frecuentes, pero definitivamente sí son patologías que se presentan con, digamos que con una relativa prevalencia. Y miremos la espondilolistesis. Entonces, ya vemos que la espondilolisis es la fractura, entonces mira, acá tenemos una espondilolisis, pero se acompaña de una afectación en la cual una vértebra se sale de su posición y se desplaza por encima de la otra vértebra. Entonces, mire lo que pasa en la espondilolistesis. Se me fracturó espondilolisis y se deslizó espondilolistesis. Entonces, mire lo que hace, la vértebra se sale de su espacio y mire, ya no tiene apófisis ni siquiera porque ya tuvo un proceso de espondilolisis. Generalmente, como les digo, se da en L5, S1 por ser la zona de mayor carga, tiene anomalías congénitas y genera traumatismos agudos, se genera por traumatismos agudos, ya sean golpes, accidentes o sea, por ejemplo, estímulos también, digamos que acumulativos y progresivos. ¿Claros hasta ahí? Listo, chicos. Entonces, clasificación que tenemos de la espondilolistesis, pues tiene 4 grados y los grados van de acuerdo a qué tanto desplazamiento tiene esa, digamos que una vértebra sobre la otra. Entonces, por acá me estaba preguntando Andrés que si puede generar daños irreversibles en una raíz nerviosa. Me imagino que estábamos hablando de la hernia discal y si la fuerza de ciertos segmentos puede ser recuperada. Pues sí, Andrés. Bueno, ¿puede generar daños irreversibles en alguna raíz nerviosa? Sí. En cuanto a la hernia discal no es reversible para nada. Entonces, eh, la hernia se mantiene. Lo único que tú haces es, por ejemplo, evitar que en ciertos movimientos hasta se protruya más y genere más compresión. Cuando ya genera una compresión excesiva, lo que se hace es intervención quirúrgica. ¿Listo? Daños irreversibles en alguna raíz nerviosa, pues si sigue haciendo el estímulo, si genera daños irreversibles. Y la fuerza de ciertos segmentos puede ser recuperada, claro que sí. Incluso se recupera uno cuando tú logras, por ejemplo, que esos dos espacios que hay entre la vértebra, entonces digo entre el disco, entonces está así, y está comprimido, y si yo con un trabajo terapéutico logro que esto se amplíe, disminuyo la compresión y puedo volver a unas condiciones normales, o sea, recuperar mi fuerza, recuperar mi sensibilidad sin problemas. Pero todo depende de ese aspecto, de que yo realmente logre hacer que esa compresión que existe se reduzca por lo menos un poco. Entonces, si era esa tu pregunta, Andrés, si resolví tu duda. Bueno, creería que sí. Entonces, chicos, como les decía, la clasificación de la espondilolistesis viene en 4 grados. El grado 1, que es la primera imagen que ven, me habla de un desplazamiento anterior del disco en más o menos 25%. El grado 2 me habla de un desplazamiento por encima del 25%. El grado 3 por encima del 50% y el grado 4 por encima del 75%. Casi que uno podría decir que prácticamente todo el disco, pum, se fue para afuera, se desarticuló, podríamos llamarlo de alguna manera. ¿Listo?
Entonces, ¿qué síntomas tenemos de la espondilolistesis? Uno, dolor lumbar, pues por su característica primordial en L4 o L5, tensión muscular o generación de espasmos, dolor, entumecimiento y parestesias en muslos y primordialmente en glúteos, rigidez, sensibilidad en el área del disco donde se dio el desplazamiento y debilidad prácticamente. Entonces acá pueden ver cómo está la constitución normal, espondilolisis, ruptura, espondilolistesis, deslizamiento. Entonces, hay algo importante acá y es que aquí el disco tiene una gran posibilidad de dañarse y cuando sucede eso definitivamente es cuando yo tengo que pensar en qué estrategias usar terapéuticamente. Aquí pasa algo y es que ¿qué es lo que normalmente se utiliza? La inmovilización. Recordemos que cuando se inmoviliza, pues obviamente vamos a favorecer uno, que en esta región, por ejemplo, se limite mucho el movimiento y se acentúe más la fractura. Entonces, lo que yo voy a buscar es que se consolide esa región otra vez y a partir de eso poder volver a realizar, digamos que actividad progresiva que mejore la posición de calcio en esa región. Pero antes no, lo primero que necesito es que se empiece a consolidar y se consolida solo a menos que se haga una intervención quirúrgica para este procedimiento, pero de generalidad se consolida solo. Estrategias terapéuticas, como les digo, primero esperar la consolidación, el uso, por ejemplo, de corsés, es muy parecido a lo que se usaba, por ejemplo, para la escoliosis. Acá también se usan corsés que ayudan justamente a inmovilizar, pero deberíamos nosotros pensar que el resto de los segmentos sí pueden trabajar, o sea, sí pueden seguir en actividad, excepto esta región lumbar en particular. ¿Listo? Claro, chicos. ¿O qué dudas tienen hasta ahí? Listo, entonces, en ese sentido, chicos, esas son de predominio la gran, pues bueno, una de las patologías más frecuentes con las cuales se van a encontrar ustedes a nivel de columna. Existen muchísimas más, pero que tienen, digamos que tienen un ámbito un poco más clínico, más que un ámbito, digamos que afuera. Entonces, en ese sentido, sí es importante que usted conozca que estas patologías existen, que unas son tratables desde el ejercicio físico, pero que realmente lo más importante es que yo si hago una buena planificación de una sesión, entonces voy a lograr que todas esas condiciones se vayan reduciendo hasta que no le generen a una persona ni sensación dolorosa ni limitación funcional. Recordemos que en este caso lo que primordialmente nosotros buscamos es que la persona sea realmente funcional. Eso es lo que me interesa a mí, digamos que bajo estas condiciones. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Entonces, chicos, hasta ahí iríamos con las patologías de columna, lo que quiere decir que de aquí quedaría su tarea, que es su actividad número 1, y en la actividad número 2 les voy a montar el link para que ingresen a hacer un quiz. Es un quiz súper sencillo de lo que vimos el día de hoy. Y ya. Y eso es todo lo que tenemos para la semana, para esta semana. En Semana Santa los voy a dejar descansar para que preparen sus exposiciones y demás. Y adelanten su infografía. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Cero preguntas? Un plazo para qué, Anthony. Para el quiz, claro, yo les voy a poner un límite en el quiz. Se los voy a dejar ahí montado para que lo hagan. No los voy a dejar en Semana Santa, lo van a resolver antes de Semana Santa para que en Semana Santa no tenga que pensar en quizzes. Esto para que vean que soy muy buena gente.